Algunos de ellos han sido incrédulos. Estábamos hablando de los judíos. Estábamos diciendo que qué beneficio era ser judío. Y dijimos que había muchos beneficios del ser judío. Eso fue lo que dijo Pablo en el versículo 2. Muchos beneficios, lo dice en el 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos. Y la pregunta, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Contesta Pablo, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todos los hombres mentirosos, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y en el 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. Dice en el 6, dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Sí, déjenme le digo un poquito lo que dice y está bien interesante. Dice en el 5, dice, si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, les voy a adelantar esto porque quiero que se entienda, aún cuando estamos empezando el servicio, si nuestra injusticia, si nuestro pecado, si nuestra maldad hace resaltar la bondad de Dios cuando Él nos perdona, ¿qué vamos a decir? ¿Que nuestra maldad y nuestro pecado es bueno? ¿Por qué Dios va a castigar nuestro pecado y nuestra maldad? Si al final de cuentas muestra que Él es bueno. Sí, eso es lo que dice aquí. Y luego ahí en ese punto, dice Pablo, hablo como hombre. Porque esas preguntas que están haciendo es una persona que quiere retar a Dios. Dice, ¿Dios va a castigar el pecado? Si eso es lo que lo hace a él ser grande, a Él ser misericordioso. Sí, por eso es que dice, hablo como hombre, porque esa pregunta sería de un hombre necio. Y la pregunta, de todos modos, y al final termina diciendo de ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si tenemos alguna duda de la manera que Él juzga, de la manera que Él es, ¿cómo estamos dispuestos nosotros, los cristianos, a entregarnos a Él y decir, Señor, lo que sea? Por eso yo creo que mucha gente no lo hace, porque tiene dudas. Hay gente, y yo conozco personas que dicen, yo quiero esto y esto, y yo quiero este carro, yo quiero esta mujer, yo quiero esto, cuando están jóvenes, o este galán. Pero si no, Dios, entonces, ni modo pues, que sea tu voluntad. ¿Verdad? Como si la voluntad de Dios fuera menos que la nuestra, en menos beneficio para la nuestra. Si lo que pasa es que no estamos confiando en Él, pues. No estamos diciendo, tú eres mejor que yo en todo. Eso estamos haciendo pensar. Dice en el versículo 3. Vamos a ver, Dios amoroso, haz que tu palabra, Señor, nos penetre hasta el hueso. Que de veras divida el alma del espíritu, Señor, y que llegue hasta el tuétano de nuestro espíritu. Que nos llegue hasta el fondo, Señor, y que transforme nuestras vidas para tu gloria, en tu honor, Señor. Ayúdanos para que este día salgamos de aquí con un compromiso. Porque de repente, Señor, en esta iglesia nadie impone nada. En esta iglesia es un lugar en donde cada uno es libre de venir o no venir, de dar o no dar, Señor, y creo yo que esa es la manera que tú estableciste que así fuera, Padre. Pero entonces pon hoy, en este día, una convicción de compromiso, el que tú quieres, que es por amor, que es porque yo quiero servir, que ahora yo me comprometo a estar completamente entregado a ti, porque sé que tú me amas y porque sé que soy tu hijo, y no porque me lo mande el pastor o alguien aquí en la congregación. No es eso lo que queremos, Señor. Pero entonces si nadie se está comprometiendo, si nadie está comprometido contigo, entonces algo está fallando en esta iglesia. Dios, te suplicamos, Dios, que hoy en este día sucedan cambios maravillosos personalmente, no en el grupo, pero cada uno encontremos que somos uno enfrente de Dios, que Dios conoce y que está esperando que vivamos vidas santas y que te honoremos, porque entonces vamos a saber que somos tuyos. Haz esto hoy, Señor. Te lo pedimos todos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 3 dice, ¿qué ventaja? El versículo 3 será, ¿no? Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Muchas gracias, hijo. Está bien.
Vamos a ver esta pregunta que es muy importante. Dice, entonces, he aquí la pregunta que es de suma importancia. Si Dios hizo promesas exclusivas a los judíos, si Dios dijo que ellos eran su pueblo, en ellos puso su ley, en ellos puso su nombre, si todas las promesas, la ley, la palabra, toda la historia de Israel, y que si la seguimos viene desde Adán, porque esa es la generación que ha venido sucundiendo, es la generación que hemos estado viendo. Ellos tienen todas las promesas exclusivas para ellos. Vamos a ver qué pasa cuando uno de estos, que es el pueblo escogido por Dios, no cree. Si una persona que tiene tanto que Dios le ha dado, si Dios llama a Israel su esposa, a los de él los suyos, o sea, a los de Israel le llaman los suyos, en él puso promesas eternas, maravillosas, que dice ahí muchas veces en la Biblia, que eso son cosas que no terminan. ¿Y qué pasa cuando uno de estos que tienen esas promesas, que tienen la sangre de Abraham, que conocen de qué tribu vienen, que saben todo en cuanto a la palabra de Dios, son maestros de la ley de Dios? ¿Qué pasa cuando uno dice, yo como que dudo de Dios? Y no es algo extraño, porque ahorita la mayoría no creen en Dios. La mayoría no creen en el Mesías, están dejando a un lado la palabra viva. Sí, pero ¿qué pasa con estos entonces? Mucha gente dice, yo creo que de todos modos se van a ir al cielo, porque es el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel, son los que tienen la promesa del Altísimo en ellos, y no es así. Pero vamos a ver, vamos a investigar. ¿Qué pasa cuando uno dice, como que yo dudo un poquito de todo lo que dice la Biblia? Yo un día, hace un tiempecito, platiqué con un judío, con un rabí, porque ellos bendicen la leche de las lecherías. Si están ahí, se pasan todo el día y toda la noche, están orando y se van atrás del tanque de la leche porque la quieren bendecir, ¿verdad? Y la venden más cara porque está bendita y les tienen que pagar a ellos, ¿verdad? Pero yo como que dice que me los topo, ¿no? A estos rabinos en las lecherías. Y un día había uno que estaba haciendo lo que se ve en la tele, ¿no? Que estaban así con su libro y estaba así. Y dije, este se va a caer aquí ahorita. Entonces ya que se calmó un poquito, ya me arrimé con él y le pregunté qué leía, ¿verdad? Y le dije, ¿es la Biblia? Y me dijo así como, no, ¿verdad? Le dije, entonces, ¿qué estás leyendo? ¿Verdad? Y le dice, es una explicación. Le digo, son explicaciones de otros rabinos. Le dije, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no lees la Biblia? Dijo, porque no puedo entenderla. No puedo entenderlo. Dice, ocupo que alguien me la explique. Le dije, entonces tú ¿crees que Dios no es claro con nosotros? ¿Verdad? Y ya él me dio una explicación, ¿verdad? Ya me dijo, no. Es que Dios, así se me hizo tan curioso, porque dice, es que Dios es todo. Dios es el aire, Dios es los árboles, Dios es las plantas. Y yo también estaba diciendo, wow, este es un rabino, pues, ¿verdad? Qué angustioso, ¿verdad? Que una persona en la que Dios puso su palabra, su nombre, sus promesas, que nació siendo un judío, les dio a ellos muchísimo, y ahora no tengan una visión completa de Dios. Yo le dije, entonces tú no crees. Le dije, okay, si Dios es todo, entonces ¿en dónde está el Mesías que esperas? Dijo, es que todo va a cambiar cuando venga el Mesías. Todo va a cambiar. Dijo, vamos a ser salvos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo así le dije, yo soy un hardcore Christian. Yo soy un cristiano pesado, le dije. Le dije, yo sí creo que ya viene el Mesías. Le dije, y ese cambio que tú quieres, yo ya lo tuve. Yo ya lo tengo en mi corazón. Y se rió. Y ya mejor me fui, porque ya no íbamos a llegar a ninguna cosa. O sea, ya su actitud cambió, pues ya no me estaba platicando, ya no me quería enseñar nada. Pero yo creo que a eso topa su esperanza de ellos. Ya la tenemos nosotros. Otra vez, ¿qué es si un judío pierde la fe? Puse un ejemplo aquí. Por ejemplo, son descendientes de Abraham, y en Abraham serán, eso es una de las promesas que ellos tienen, serán maldecidas o bendecidas todas las familias de la tierra. Ese es un beneficio que ellos tienen que nosotros no tenemos. Si como descendientes de Abraham, la familia de Abraham de sangre, ellos, el que bendiga al pueblo de Israel será bendecido, el que lo maldiga será maldecido, y eso todavía cuenta para
para el pueblo de Israel ahorita en este tiempo. Si hay alguien que maldiga al pueblo de Israel, Dios va a maldecir a esas personas. Si hay alguien que bendiga al pueblo de Israel, Dios va a bendecir a esas personas. Todavía todavía cuenta, pues, es una realidad. Dice, según los traten a ellos. Y más, dijo Dios, que por siempre sería Dios en ellos. En Génesis 17, del 7 al 8 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Le está diciendo a Abraham, dice, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Sí, no solamente a la familia inmediata de Abraham, pero todas las generaciones de Abraham. Dice Dios que Dios estará en ellos. Dios estará en ellos por siempre. Dice, ahora la pregunta de Pablo es, ¿qué pasaría si hubiera algunos que no creyeran? La palabra que Pablo usa aquí encierra una clase de sarcasmo cuando dice, ¿qué pasaría si algunos no creyeran? Realmente Pablo sabe más bien que nosotros que la mayoría de judíos no aceptaron a Cristo. No estaban diciendo, oh, tú eres el Mesías, tú eres Dios. La mayoría no. Entonces cuando pone la palabra a algunos, vamos a ponerlo un poquito menos fuerte. Está insinuando Pablo que es una insinuación. Es decir, que la verdad que dijo no expone la realidad. Sí, algunos, pero no eran algunos, eran muchísimos. Entonces cuando es una insinuación que dice, no son poquitos, muchos no creyeron. Dice, porque no eran algunos, dice, los que rechazaban al Señor, sino era la mayoría. Pero Pablo no quería ofenderlos o incomodarlos, porque estaba hablando con ellos, estaba hablando con los que no estaban creyendo, y estaba una clase de no diciéndoles la verdad para no incomodarlos, ¿okay? Porque eran todos o la mayoría que no estaban creyendo en Jesús. Dice, ahora veamos, vamos a pensar si Dios va a hacer lo mismo, y por no incomodar a unos va a cambiar su modo de decir la verdad. Yo no creo, vamos a ver. Dice, si Dios por no incomodar a los rebeldes se va a retractar de sus promesas, porque Dios escogió al pueblo de Israel para Él mismo. Si Dios escogió al pueblo de Israel para Él, de entre todos los pueblos de la tierra escogió al pueblo de Israel. Y en Él puso su nombre, en Él puso su palabra, en Él, aquí dice, puso su presencia, en el pueblo de Israel. Dios se va a retractar porque unos no crean. Hay que pensar en esto bien, porque eso es lo que está pasando acá. Si Él puso el nombre de Dios en el pueblo de Israel, ¿qué pasa si unos israelitas no creen? Entonces Dios va a decir, oh, entonces los dejo, me voy a ir mejor con los de Estados Unidos, ¿verdad? Con todos los inmigrantes. Ahora dice, si Dios dijo, ¿qué va a hacer Dios? ¿Se va a retractar de ser el pueblo de Dios o los va a dejar porque no creen? O sí va a quedarse con ellos aunque unos no crean o aunque todos no crean. Es importante porque esto nos va a dar a nosotros la conexión ahora de Cristo con su iglesia, y que muchos en la iglesia no tienen fe y no creen. ¿Dios va a abandonar su iglesia cuando Él murió por su iglesia? Sí, es bien importante, porque la Biblia toda, sí, ese es el punto. Cuando uno lee la Biblia en su casa y la pasa por todos lados, y yo la leo todos los días y hago esto y aquello, sí, y yo me quiero portar como Dios dice, pero yo no pertenezco a ningún grupo, si no voy a estudiar la Biblia por ningún lado, yo pierdo la unidad en muchos, que está unido a muchos más como cuerpo de Cristo. Sí, tiene mucho valor la iglesia de Cristo. Dios no vino y salvó a una persona, le dijo que quédate en el cerro y nunca más hables con nadie, tú eres salvo. Y yo voy a ir con otro y le voy a decir lo mismo. Eso no dijo Dios. Dios le dijo a los discípulos, vayan y díganle a todo el mundo, hasta el último rincón de la tierra, yo voy a estar contigo hasta el último día del mundo. Si quiero que todos se junten y alaben mi nombre y glorifiquen mi nombre por su salvación. Si Dios quiere que nosotros, unidos todos, le seamos útiles a Él, y como cuerpo, Él va a responder a este cuerpo. Aunque Él conoce, y esa es la cosa, Él conoce a cada uno de nosotros. Él no va a abandonar a su iglesia. Si al último, la iglesia de Cristo son nada más 3 personas, Él murió por esos 3 y Él no se retracta de dar su vida por esos 3.
Pero los que se llamen iglesia y no hacen lo que dice Dios aquí, esos quedan fuera automáticamente, digamos que lógicamente. Como dijimos la semana pasada, un judío es una persona que es gobernada por Dios. Ese es el nombre de Israel, gobernado por Dios. Pero si los que nacieron de Abraham y vienen en la descendencia no son gobernados por Dios, dejan de ser, digamos que espiritualmente o lo que cuenta para Dios, judíos, merecedores de su presencia con ellos para siempre. Si dejan de ser gobernados por Dios y viven gobernados por el mundo, lo mismo pasa con la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, los cristianos son Cristos chiquitos. Se supone que los discípulos, no sé si recuerden la semana pasada dijimos, son uno que camina como Cristo, come como Cristo, hace como Cristo, siente como Cristo. Este es un cristiano. Si un cristiano no hace como Cristo, aunque se diga cristiano y aunque el judío se diga judío y no es gobernado por Dios, el cristiano que no hace lo que Dios dice tampoco es cristiano. Tienen el título, pero enfrente de Dios no tienen el premio. Dios no se va a retractar de estar con su pueblo por siempre, porque eso fue su promesa y se va a quedar con ellos por siempre. Y los hijos de Dios, los redimidos, todavía tenemos el cielo ya ganado. Si todavía tenemos la promesa de todo está consumado, todo está hecho, ustedes no tienen que hacer nada, yo ya lo hice todo, no fue gratis para mí la salvación, yo tuve que pagar un gran precio por ustedes, valórenlo, ustedes lo reciben gratis, ahora vivan como yo digo, el que me ama cumple mi mandamiento, dice la palabra de Dios en Juan 15. ¿Sí? Entonces necesitamos tener conciencia de estas cosas, entender cómo Dios trató con los judíos para entender cómo Dios trata ahorita con su iglesia y comprometernos a vivir vidas santas, hombre. Comprometernos de veras en serio a vivir en santidad, jóvenes y viejitos como yo. Necesitamos comprometer nuestras vidas a vivirlas para Dios. Es importante que entendamos que no es vivir nuestra vida para la iglesia, para una vida religiosa llena de reglas y de regulaciones y que yo tengo que hacerlo porque tengo que cumplir y ya me comprometí. No, el compromiso no es con los hombres. Aunque los hombres reciben el beneficio, en realidad el beneficio lo recibimos nosotros, porque nuestro compromiso es con Dios. Porque nuestro compromiso es simple y sencillamente con Dios. A un judío, si se circuncidaba, dígale que no estoy ahorita. Si se circuncidaba a un judío por cumplir con la ley, por ser parte del pueblo de Dios, tache. ¿Se fijaron en esto? Si tenía un judío para ser, por eso es que ahora Pablo habla de la circuncisión como circuncisión del corazón. Porque no le contaba como obra, no le contaba como para estar con Dios si cumplía la regla. Sí, solamente le contaba como un hecho la obediencia, como un atributo en frente de Dios por la obediencia, no por el hecho de cumplir, sino no por el hecho de cumplir, luego este hecho lo iba a hacer más santo. Sí, no era la obediencia, era el compromiso completo, continuo con Dios. Lo mismo pasa ahora. Nada más tenemos que investigar cómo trataba a Dios con los judíos, que es lo que está tratando de decir Pablo, y cómo es que ese compromiso puede aplicar ahora a nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, que podemos dejar a un lado a Dios y vivir nuestra vida como queramos, pensando, haciéndonos nosotros mismos locos de que todavía Dios nos va a perdonar y que todavía somos sus hijos y que cómo nos va a dejar de querer si somos sus hijos. No. Estamos hablando de un Dios que sí conocemos, no un Dios que vamos a hacer de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestras necesidades. Dios ya está establecido mejor que nosotros. Él nos hizo a nosotros y cuando Él nos hizo, ella tenía su personalidad que nunca cambia. Dice, Dios escogió al pueblo de Israel para Él mismo. Pero si no le creen, ¿qué hará Dios ahora si no le creen? ¿Creen ustedes que mejor Dios va a decir, voy a cambiar mi estrategia, siendo el Dios de ellos
aunque ni crean, ¿qué creen que ahora va a decir Dios? Aunque ni crean que hay Dios ni nada, yo todavía los voy a llevar al cielo, yo todavía los voy a salvar y los voy a perdonar, aunque no crean, ni me sigan, ni me obedezcan para nada, ni nada, y anden como sea, porque tienen la promesa de Abraham. Ustedes creen que Dios va a decirle a los judíos, okay, aunque tú creas que el Mesías es aquel árbol y el aire es mi espíritu, y no importa que creas, yo de todo modo te voy a rescatar y vas a ser para mí, porque yo te prometí que vas a ser el mío. Aunque una persona no quiera seguir a Dios, ¿creen que Dios le va a dar el cielo? Si Dios no va a cambiar su estrategia, ni con los judíos ni con nosotros. Una persona que no camina con Dios, simple y sencillamente Dios no camina con él. Y que nos toque esto personalmente, de veras, porque no podemos decir somos cristianos y vivir como el mundo y pensar como el mundo y caminar y oír música del mundo y hablar como el mundo habla y tener malos pensamientos como el mundo dice. Sí, no podemos vestirnos como el mundo. Tiene que haber en nosotros una clase de compromiso con Dios personalmente. Sí, mi compromiso porque soy salvo, porque le pertenezco, porque soy de Él. Sí, me hace vivir de esta manera. No para ofender a los demás, pero porque le pertenezco a Dios, pues. Porque soy de Él y Él es mío. Y yo vivo como Él dice y Él sabe que le amo. Conociendo yo absolutamente que Él me ama. No hay duda de eso. ¿Alguien tiene duda de que Dios lo ama? Amén. ¿Alguien tiene duda de amar a Dios? No, eso no me responde a nada. Porque si dicen que sí, tal vez. Sí, Dios quiere ver los hechos. Dios quiere ver su actitud diaria, su vida normal. Sí, cuando esté la oportunidad de pecar, correr, como dijo ahorita Noé. Sí, a José, el soñador, el hijo de Jacob, se le presentó la oportunidad de pecar. Y él ni siquiera luchó con esa oportunidad. Cuando ya vio que no había salida, que ya tenía que caer, porque él era un muchacho joven, guapo, apuesto, fuerte, dice la Biblia, que era muy fuerte y apuesto. Sí, y seguramente esta mujer, para que hubiera sido tentación, era una mujer hermosa. Él, al momento de que ya no hubo más salida más que caer, porque ya ella lo tenía agarrado, él salió corriendo como un loco. Seguramente ella hasta se rió de él. Mira cómo corre. No te vayas a caer, mija. O no sé qué le diría a ella, ¿verdad? Pero a él no le importó. Él dijo, este pecado no es primeramente es primeramente con Dios. Yo no voy a fallarle a Dios. No se estaba tratando nada de Dios ahí. Y él dijo, primero que yo le voy a fallar es a Dios. Es el compromiso. Fíjense en esto. Es el compromiso que tiene la persona con el Ser Supremo, que nos hizo y que nos promete el cielo, y que ninguna circunstancia de este mundo tiene la capacidad de apartarnos de su amor, solamente que queramos pecar, porque un solo pecado nos aparta de su gloria. Es tan sencillo Dios. El plan de Dios es tan fácil de entender, tan sencillo. ¿Creen ustedes? A ver, acá me quedé. Tal vez Dios le pregunte. Oh, no, esto ya dije. Si Dios no le va a preguntar nada a los judíos o a los cristianos, porque son judíos o pues son cristianos, y los va a llevar al cielo, no. Así no va a ser. Dios va a cambiar. Dios no va a cambiar. Dios va a ser justo de acuerdo a lo que sí conocemos. Dios no va a sacar una regla nueva al final de los tiempos y decir, oh, es que ustedes no sabían esta. Mira, es la carta de Miguel, capítulo 1. No, eso no va a ser. Dios nos da el cielo para siempre, y ese cielo es regalado, pero exige que vivamos de acuerdo a su palabra. Acuérdense bien de esto. Dios nos da el cielo regalado, es por gracia, somos perdonados, nos da la eternidad con Él para siempre, sin tristeza, ni dolor, ni muerte, ni angustia, pero exige que le seamos obedientes a su palabra. Y la única forma que podemos ser obedientes a su palabra es conocerla. Si yo le digo a uno de mis hijos, tú tienes que hacer exactamente lo que yo te diga cuando entres a esta casa. Y si no le digo nada, por muy obediente que él sea, ¿cómo va a obedecerme si yo no le dije qué es? ¿Verdad? ¿Sí o no? O sea, tenemos que conocer la palabra para poder obedecerla. Si el creer en Él es indispensable, el saber que hay un Dios es indispensable para la salvación. Dice la Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si un judío no cree,
significa un judío no tiene fe. Si un cristiano no cree confiadamente, como dijimos al principio, con todo lo que yo tengo, ¿sí? Confiar en Dios, no en mí mismo. Si un cristiano no confía en Dios en toda su vida, entonces no puede agradar a Dios de ninguna manera. Si un cristiano o un judío no cree, que significa confiar, que significa, ok, Señor, llámame por donde quieras, ¿qué tiene que me pase lo que me pase? Yo creo que tú tienes el control de mi vida y al final todas las cosas son para bien porque te amo. Romanos 8:28. Si nosotros no creemos, es imposible agradar a Dios. Por lo consiguiente, es imposible llegar al cielo. Si no hacemos lo que Él dice, Dios nos va a mandar al infierno. Y le voy a decir un secreto y quiero que se lo guarde ahí en su mente y no lo use tanto, pero que no se le... ¿Qué le gusta mejor a oír a usted? Al que se porta bien, Dios ama y va a llevar al cielo. El que le crea a Él va a estar en el cielo para siempre. El que se porte mal, Dios lo va a mandar al infierno. Es que le digo la palabra clave que no quiere oír nadie. Dios lo odia. Estaba bien claro, pero cuando se oye, eso oye bien feo, porque Dios odia. No, claro. ¿Qué le parece? Dios va a mandar al infierno a una persona para siempre y no hay salida y nunca más va a salir de allí. Y es muerte eterna continua. ¿Qué significará eso? Pues que Dios odia a esa persona. Eso significa. Eso significa. Y no tenemos por qué esconderlo. Tenemos un Dios que ama y que odia. Y que da el cielo y que da el infierno al rebelde. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios real. No inventemos un Dios nuevo. Ese es el Dios real al cual servimos. El principio de la sabiduría comienza con el temor al Señor. Ahora, no tenemos que servir a Dios por temor. Eso no dice la Biblia, pero no podemos ignorar tal cosa. Tenemos que servir a Dios por su amor de Él para nosotros. Sí, porque Él, sin hablarnos de lo que es verdad, que es, y de cómo nos lo dice, que el infierno, pero Él nos dice: sígueme y te voy a dar la gloria eterna y nunca más no te va a salir una sola arruga, ni una espinilla, ¿sí? Ni te van a salir más canas, Miguel, ni te va a caer el pelo, ni nada. Conmigo vas a estar para siempre, como dice en el Salmo 16, con un completo gozo y delicias continuas para siempre. Dios quiere que lo busquemos a Él por esas promesas. Pero en lo de atrás de nuestra mente nunca tiene que apartarse de nosotros que al rebelde Dios odia y al infierno se va a tener que ir para siempre sin salir de allí nunca más. No importa si todo el mundo ora 1,000 millones de años por una persona, no puede salir del infierno nunca más. Igual en el cielo, nadie puede salir del cielo. Nadie puede salir del cielo nunca más. No va a haber una rebeldía otra vez, ni va a haber otro diablo en el cielo que tenga libre albedrío, porque nuestra decisión está aquí en la tierra. Dios es justo y nos dio 100 años de vida tal vez para escogerlo a Él o escoger el infierno. Tenemos libre albedrío. Nuestra libertad de escoger es ahorita. Más rebeldías en el cielo no van a pasar, porque ahorita Dios promete vida eterna al que decida seguirlo a Él. ¿Es tan claro esto o no? ¿Sí? Sin fe es imposible adorar a Dios, agradar a Dios. Entonces, si el judío no cree, no puede ser salvo. Ni el judío, ni el musulmán, ni el que juega a ser cristiano, ni el chino, ni el japonés. A ver, entonces, si Dios le prometió ser su Dios para siempre a los judíos, ahora a los incrédulos no los recibe. A los incrédulos si Dios prometió ser fiel o de entregar su vida a los judíos y estar con Él para siempre, ¿qué pasa cuando ellos no creen? Y luego no los recibe a los incrédulos. ¿Qué pasará aquí? ¿Falló Dios a la fidelidad que Él dijo tener? Preciosos, introduzcámonos a la mente de los judíos para resolver este dilema. Los judíos se glorificaban de tener la circuncisión, y esto solo era una marca exterior que les daba una molécula de gloria, cumplir con la circuncisión. Pero al jactarse, al presumir: tú no tienes la circuncisión, yo sí la tengo, yo sí soy de Dios y tú no.
Sí, aún siendo judío, si no eras circuncidado, ellos decían, no eres de Dios. Tienes que ser circuncidado. La palabra despectiva que usaba el judío para el pagano era, ese es el incircunciso. Sí, ellos presumían de ser de Dios por ser circuncisos. Pero cuando se jactaban, perdían aún esa molécula de gloria que ellos creían tener. Definitivamente no. No podemos ganarle a Dios nuestra salvación. No podemos de ninguna manera decirle a Dios, yo ya hice esto, Dios, ve, dame el cielo. No podemos. Dios no nos va a aceptar nuestras buenas obras. Dice en Isaías 61, creo que está, que nuestras buenas obras vienen a ser trapos de inmundicia en frente de un Dios santo. Entonces no podemos ganárnoslo con obras, ni ganar la salvación por obras o por actos de caridad que hagamos. No, punto, no podemos. Ese no es el camino a Dios. Eso no quiere decir que vamos a vivir bien, siendo bien malvados y sí, de todos modos Dios nos va a dar. No, eso significa que si entendemos el amor de Dios, si entendemos quién es Dios y qué premio nos dio, sí, ahora vivir en santidad porque le pertenecemos a Él, no para ganárnoslo, pero porque de Él somos, y Dios va a entender sin que hablemos, estos son los míos. Jesús dijo, los míos, el mundo los va a conocer porque se amen unos a otros, porque se respeten unos a otros, porque amen simplemente como yo los he amado. Pone un estándar alto, pero simple y con posibilidad de hacerlo, porque en Cristo todo lo podemos. Nada de nuestro esfuerzo puede arrebatarle a Dios la salvación. No le podemos arrebatar a Dios el cielo de sus manos cuando Él ya puso reglas. Ni era la sangre que traían, ni la marca de la circuncisión que los hacía dignos de Dios. Las personas religiosas son aquellas que piensan que es por el cumplimiento de algún reglamento u ordenanza, aunque parezca bueno el reglamento o la ordenanza, de alguna manera, si hay personas que dicen, yo cumplo con esto porque esto sí agrada a Dios, mira, debe de ser, yo le doy de comer al huérfano, yo le doy, nunca digo mentiras, si esos reglamentos, si yo nunca vengo a la iglesia en choro, no vengo, si eres hombre, la cosa es de que nada de lo que hagamos le vamos a sacar a Dios algo. No, ¿ok? Dice, si hago todo esto y cumplo con todo esto, Dios será menos duro conmigo en el juicio, y eso es una equivocación. Dios no nos va a disminuir el castigo si nuestro objetivo de buenas obras es apacentar su ira. Ese no es el camino. Si nosotros le pertenecemos a Dios, porque Jesús murió por nosotros en la cruz, y nuestro juicio, digamos, la corte en la cual íbamos a salir culpables o inocentes, es la cruz del Calvario. Ese día pasó la corte de nosotros, y Jesús le dijo al juez, todo está consumado, todo este montón son míos. Entonces somos de Él. No vamos a ir a juicio ya, le pertenecemos a Él. Ahora tenemos que vivir como los que entendimos tal cosa. Dios es absolutamente justo y amoroso, a más no poder. Y si le gusta que andemos de acuerdo a lo establecido por Él en las Escrituras, pero porque eres de Él y no para exigirle reconocimiento. Digamos que andas sirviendo en tu iglesia en la limpieza, tal vez hay gente que lo haga, en la alabanza, tal vez hay alguien que lo haga, que seas un ujier, que eres bien cumplidor con todo lo que tú dices que debe de ser, o con las reglas de la iglesia, haciendo caridades, eres bautizado y eres circuncidado todavía encima de todo si eres judío y no comes carne de puerco. Aún andas compartiendo el evangelio por todos lados. Todas estas cosas, si las haces para ganarte a Dios, para decirle a Dios, Señor, mira qué bueno soy. O sea, si ese es el punto. Pero en lo íntimo de ti, si haces todas esas cosas, esos reglamentos, cumples con todo lo que diga la iglesia. Pero en lo íntimo, en lo que nadie ve, en tus planes que solo tú conoces y Dios, no estás en dependencia completa de Jesucristo, y crees tener algo ya ganado por servir y no has guardado tus ojos. Fíjate muy bien en esto. Si creemos que por servir en la iglesia, que por desvelarnos por llevar un mensaje, si creemos, como por ejemplo yo, si creemos que el dejar el piso limpiecito, si creemos que porque lo que sea que usted haga en su iglesia, además, no nomás en su iglesia, lo que sea que usted cree que haga en la calle, yo aguanto los insultos de mi vecino y los ruidos y esto, y aguanto los borrachos de mis hermanos, y Dios tiene que ver esto en mí, Dios tiene que ver mi sacrificio porque yo aguanto a este viejo o aguanto a esta vieja. Sí, y luego pensamos que Dios tiene que recompensarme tal cosa. No. Si usted no hace lo que primero Dios quiere es que usted guarde su boca,
de malas palabras, de mentiras, de chismes. Que guarde sus oídos de los chismes y de oír cosas que no convienen para el espíritu y que no honran a Dios. Que guarde su corazón y su mente solo para glorificarlo a Él. A Cristo exclusivamente y totalmente, hermanitos, judíos o no judíos. Todas tus buenas obras pasan a ser basura ante un Dios santo que ya te dio la salvación regalada. No estés buscando pagarle nada. ¿Qué es lo que Él te pide? Dice ahí que lo que te pide es que creas que Él existe. Eso es lo que Él quiere. Que creas que Él existe y que sus palabras son verdaderas para tu vida. Que vivas como dice la Escritura, como que está contigo cada momento de cada día de tu existencia. Conociendo. Si la raíz de todo esto es que sabes que te ama. Que sabes que te ama Dios. Tú eres una persona amada por Dios. Amada por Dios. A más no poder. A muerte. Piensa esto y llévatelo a tu casa. Llévatelo puesto. Conoce que Dios te ama tanto, sabe todo de ti, sabe todo, sabe tus pensamientos, cada vez que parpadeas, sabe cuántos pelos tienes en la cabeza, tiene tus lágrimas en un pomo, sabe todo de ti, porque te ama, nomás por eso. Vete con ese pensamiento y ahora vive como uno que Dios ama. Dios es fiel solo a los que lo obedecen. Es una cosa que no podemos cambiar. Dios es fiel, Dios es justo. Dios oye al justo, al que lo obedece, al de Él. Dios es, creas o no, Él es totalmente Dios. Creas o no, Él es fiel, creas o no. Amén. 4. De ninguna manera Dios va a dejar de ser fiel. Dice, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando eres juzgado. Cristiano, pon bien esto en tu mente y que nunca se te olvide. Comparando la veracidad entre Dios y el más sabio de los hombres, todos los hombres son mentirosos y Dios es verdadero. Nunca, ninguna filosofía humana, ciencia o ideología pueden ni deben compararse con la sabiduría de Dios, quien creó todas las cosas. Es ridículo pensar lo contrario, que algún hombre, alguna institución tenga algo que Dios no dijo y que su verdad pueda compararse con la verdad de la Biblia. Es completa y absolutamente ridículo si vemos el contexto de que Dios es el creador de todo lo que existe, Rey soberano por sobre todo el universo. Ninguna persona humana tiene capacidad de comparar su sabiduría con Dios. Los hombres solo son criaturas, no importa qué tanta posición social tenga. Dicen, entiendo lo que dice Dios, entiendo lo que dice la Biblia, pero yo creo. Aguas cuando usted oiga eso, necios. Si todos los hombres se pusieran de acuerdo y acusaran a Dios, siendo los hombres más muchos, miles de millones, solo probarían al final que el Dios único que existe, que por quien todos existimos, Él está correcto, exento de cualquier mentira, y toda la humanidad está podrida en su mentira, a punto de ser exterminada por el mismo Dios que los hizo, porque Él tiene la capacidad de exterminar a todos al momento que Él quiera. Él es absoluto y todavía sería absolutamente justo si así Él hiciera, pero no privada. Ahora es terrible esto. Si Dios puede exterminar a toda la gente ahorita mismo y siendo completamente justo, acabaría con todos, niños, mujeres y viejitos, y todo lo que hubiera, con todo puede terminar. Pero ahora, lo peor de todo esto es que una vez que Él nos dio la oportunidad de ser salvos, Él no, a los rebeldes no va a exterminar y ya nunca van a existir. No, el rechazar a Dios tiene un castigo eterno. Es terrible. Dios no nos va a quitar la existencia, sino con existencia eterna vamos a pasándola en el lago de fuego, porque rechazamos la vida eterna con Él. Si no es una decisión leve la que tenemos que tomar cuando seguimos a Dios, tiene consecuencias eternas, para siempre. Estaríamos en el lago de azufre que por los siglos de los siglos. Observemos esto, que Dios, que dijo el rey David. Este pasaje es del Salmo 51. Este pasaje que leímos aquí. Dice de 51:1-4: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame
de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, oh pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego dice acá lo que está aquí: para que sea reconocido justa tu palabra, para que seas reconocido justo en tu palabra. ¿Qué significa? Es la verdad de Dios que descubre mi pecado. Y es lo mismo, es lo que está diciendo acá en lo que estamos leyendo ahorita. La verdad, cuando conocemos la verdad de Dios, nos encontramos lo miserable y mentiroso que somos. En lo que nos queremos esconder nuestras excusas cuando vemos la verdad de Dios, que nunca cambia y que está ahí siempre. Dice, y tenido por puro en tu juicio. Que es la palabra de Dios. Conocemos que hemos pecado solo al meditar en la palabra de Dios. Los 10 mandamientos anuncian que somos pecadores. Y eso, salimos culpables. Es la misma promesa que a Abraham, cuando Dios pidió obediencia en la forma de entender hoy, sí, en la forma de entender la circuncisión ahora, Dios pedía obediencia. Génesis 17:14 dice: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dios quería simple y sencillamente obediencia. Ahí solo estaban judíos cuando Dios dijo eso. Y toda la carta primera y la segunda de Reyes encontramos desde el rey Salomón hasta la cautividad de Nabucodonosor en Babilonia. Encontramos que si no obedecemos a Dios, encontramos solo su ira. Si no obedecemos a Dios, si no andamos de acuerdo a lo que Él dice, vamos a encontrar su ira. Y eso no hace a Dios injusto. A Dios lo hace justo. El que Dios juzgue al rebelde, eso habla de la justicia de Dios. Ahora, mi familia querida, que son ustedes, ¿por qué hemos de buscar la ira de Dios? No hay ninguna razón por ser desobedientes. No hay ninguna razón siendo nosotros cristianos conocedores de las Escrituras. No hay ninguna razón para desviarnos y ahora pensar que el mundo tiene más razón que yo. Sí, que yo ahora voy a seguir las corrientes del mundo, porque el mundo está bien que esté confundido. Yo quiero ser parte de esa confusión. La gente dice eso. Conociendo la verdad, escogen la verdad del mundo y disfrutan de andar como el mundo dice, porque creen que ese es lo que mejor les acomoda. Cuando están siendo rebeldes, y Dios va a castigar esto, punto y aparte. Dios va a castigar tu rebeldía. Si te quieres acomodar con el mundo y crees que lo que el mundo dice es mucho mejor que lo que Dios dice, recibirás un castigo eterno, y eso es terrible. No hay razón. Dios es fiel al justo, y el justo es Jesús. Tú y yo busquemos seriamente vivir haciendo la diferencia en el amor de Dios. Fíjense bien lo que dice 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, fíjate bien en esto, sabemos que cuando ahorita somos hijos de Dios, y eso es grande, es maravilloso, es algo tremendo. Ahorita somos hijos de Dios, Él nos nombró hijos porque le creímos. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él regrese por su iglesia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y vamos a ser semejantes, vamos a ser más grandes que sus hijos. Vamos a ser ahora sí cristianos completos, uno como Jesús. Si conocemos a Filipenses 4:12, vamos a entender esto. Cristiano, y aquí lo voy a parar. Cristiano, sí se puede ser como Jesús.